Día 14 de agosto. En primer lugar, lea en el libro del profeta Jeremías los capítulos 23 al 25. Estos capítulos denuncian especialmente la infidelidad de los líderes de Judá y anuncian tanto el juicio como la esperanza futura. Mientras los falsos pastores dispersan al pueblo y los falsos profetas hablan según su propia imaginación, Dios promete levantar al pastor perfecto, el Mesías, quien gobernará con justicia y reunirá definitivamente a su rebaño. En el capítulo 23, el Señor comienza pronunciando un severo juicio contra los dirigentes espirituales de Judá. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor. Capítulo 23, versículo 1. Como aquellos líderes habían abandonado su responsabilidad, Dios mismo intervendría para cuidar de su pueblo. Primero castigaría a los pastores infieles y luego levantaría pastores conforme a su voluntad. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Capítulo 23, versículo 4. Sin embargo, todos esos buenos pastores señalarían hacia el verdadero rey prometido. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será sabio y hará juicio y justicia en la tierra. Capítulo 23, versículo 5. Esta promesa encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo, el Hijo de David, el Rey eterno y el buen pastor que reúne a su pueblo. Jeremías también denuncia a los falsos profetas que hablaban según sus propios sueños y no conforme a la palabra de Dios. El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra, verdadera. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Capítulo 23, versículos 28 y 29. La diferencia entre la imaginación humana y la revelación divina es tan grande como la diferencia entre la paja y el trigo. Solo la palabra del Señor tiene autoridad para alimentar, corregir y transformar al pueblo de Dios. Cristo es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Todos los que le sirven en el liderazgo de la iglesia deben reflejar su carácter, cuidar el rebaño con amor, enseñar fielmente las Escrituras y servir con humildad, recordando que un día darán cuentas al Supremo Pastor. Pidamos al Señor que siga levantando pastores conforme a su corazón. Jeremías capítulo 24. El Señor muestra a Jeremías la visión de 2 cestas de higos. Los higos buenos representan el remanente fiel que será llevado al exilio, mientras que los higos malos simbolizan a quienes permanecerán endurecidos en su pecado. Aunque el cautiverio será doloroso, Dios promete usarlo para restaurar espiritualmente a su pueblo. Pondré mis ojos sobre ellos para bien y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Capítulo 24, versículos 6 y 7. La disciplina divina nunca tiene como propósito destruir a los escogidos, sino purificarlos y conducirlos nuevamente a una comunión sincera con Él. En cambio, quienes persistan en la rebeldía experimentarán el juicio. Los pondré por escarnio y por mal en todos los reinos de la tierra, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados. Capítulo 24, versículos 9 y 10. Esta preservación del remanente asegura la continuidad del pueblo del pacto hasta la venida del Mesías. Cristo vino precisamente para salvar a su pueblo y formar una comunidad santa para Dios. Su gracia no solo nos perdona, sino que también transforma nuestra manera de vivir, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, versículos 11 y 12. Si Cristo nos ha alcanzado con su gracia, vivamos cada día en fidelidad y gratitud hacia aquel que nos redimió. Jeremías 25 recuerda que Dios había advertido pacientemente a su pueblo durante muchos años. Una y otra vez envió a sus profetas, pero Israel rechazó escuchar su voz. Desde temprano os he hablado y enviado a todos mis siervos los profetas, pero no me habéis oído, dice el Señor. Capítulo 25, versículo 4. Por eso el juicio sería plenamente justo. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y los pondré por espanto, por burla y en desolación perpetua. Capítulo 25, versículo 9. Resulta significativo que Dios llame a Nabucodonosor mi siervo. Aunque era un rey pagano, estaba
bajo el gobierno soberano del Señor y sería el instrumento mediante el cual ejecutaría su juicio sobre Judá. Sin embargo, la ira de Dios no sería eterna. El Señor fija el tiempo exacto del exilio. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación y la convertiré en desolación perpetua. Capítulo 25, versículo 12. Esta profecía revela tanto la justicia como la misericordia de Dios. Él disciplina a su pueblo, pero nunca olvida las promesas de su pacto. El mismo Dios que envía el castigo también determina el día de la restauración. Todo esto anticipa la obra de Jesucristo. Así como Judá fue entregada temporalmente al cautiverio, el Hijo de Dios fue entregado voluntariamente para cargar sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. En la cruz recibió la condenación de nuestros pecados para concedernos libertad y reconciliación con Dios. Por eso nuestra esperanza no descansa en nuestras fuerzas, sino en las promesas del Señor. El Dios que cumplió fielmente su palabra al traer de regreso a su pueblo del exilio también cumplirá plenamente todas las promesas hechas en Cristo. Él ya nos ha librado del cautiverio del pecado y un día nos llevará definitivamente a su reino eterno, donde estaremos para siempre con nuestro Salvador.